Sepsis en el neonato equino. La sepsis es una patología, una condición común en el neonato equino que genera una alta tasa de mortalidad. El pronóstico ha mejorado en sus últimos años con 45 a 55% de supervivencia. Hay elementos que aumentan el valor de supervivencia y otro que oscurecen el pronóstico. Si el potrillo puede mantenerse de pie, si tiene una temperatura entre 37,8 y 38,9 grados, una glicemia superior a 3,3 millimol por litro, una fibrinogenemia entre los valores usuales, un hemocultivo negativo y una lactatemia normal, tiene un pronóstico mejor. Si hace mucho que perdura la condición, si se aisló un gram negativo o varios gérmenes en la sangre, además si hay una infección multifocal, todo esto va a disminuir la suerte de sobrevivir. Una parte de los parámetros a tomar en cuenta concierne la anamnesis de la parturición y las primeras horas de vida del potrillo. Podemos hacer un score, que es una escala que podemos medir para hacer el diagnóstico clínico de la sepsis. Se basa en un sistema de puntos, de puntaje. Agregamos 3 puntos si hay placentitis, derrames vulvares antes del parto, si hay transporte prolongado, afecciones de la madre en el mes que precede el parto, anomalías de la placenta, distocia. 1 a 3 puntos según el grado de prematuridad, un punto para una gestación entre 311 y 330 días, 2 puntos entre 300 y 310 días y 3 puntos para una gestación de menos de 300 días. Puntos también son atribuidos en casos de síntomas al examen clínico, que son la presencia de petequias o de hipertermia de la esclera, que no sea consecutiva a un traumatismo o a una afección primaria del ojo. Graduamos 0 si hay ausencia de síntomas, 1 moderado, 2 marcado y 3 elevados. La fiebre también agrega un punto, 2 puntos si la temperatura es superior a 38,9 grados. Hipotonía, coma, depresión, convulsión, que agrega 1 a 2 puntos, diarrea, uveitis interior, distrés respiratorio, hinchazón articular y heridas, que van agregando 3 puntos. Bueno, ya estamos viendo los parámetros clínicos de la sepsis, que pueden ser convulsiones, que pueden ser petequias, que pueden ser trastornos durante el parto o antes del parto. El score séptico contabiliza también los resultados de los datos de laboratorio. Según el número total de polinucleares neutrófilos, 3 si hay una neutropenia severa, inferior a 2 millares por litros. Por el número de neutrófilicos inmaduros, 3 si son superior a 0,2 millares por litro. Modificaciones morfológicas, cuerpo de Dore, gránulos tóxicos, vacuolización y la concentración de fibrinógeno en la sangre. Por fin, se agrega también puntos según la glicemia, la presión parcial en oxígeno de la sangre arterial, la presencia o la ausencia de acidosis metabólica, es decir, la concentración de bicarbonato, y la dosificación de las inmunoglobulinas séricas y la toma de colesterol. Esos puntos en la práctica se evalúan de manera sumatoria. Vamos a sumar todos los parámetros de riesgo que hemos nombrado y los síntomas asociados.
Según el sistema de puntaje, si hay más de 12 puntos, entonces hay un estado séptico, la sensibilidad es correcta del 92%. Acá tiene un cuadro más visual de los signos clínicos, las petequias, la fiebre, la hipotonía, el coma, la depresión, convulsiones, uveitis anterior, diarrea, distrés respiratorio, hinchazón articular, heridas abiertas, los parámetros de laboratorio y la anamnesis, placentitis, distrocia, prematurez, etc. El hemocultivo es la prueba diagnóstica de oro, pero tiene límites. La primera límite es que hay que esperar 48 horas para tener un resultado. Es muy específico, pero carece de sensibilidad. Hay que sacar la sangre de la vena yugular o cefálica y eventualmente safena. El sitio de venopunción es preparado de manera estéril. Se realiza la toma de muestra con una aguja y una jeringa sin anticoagulantes. Hay que tomar un volumen importante en una sola vez, 12 a 20 mililitros. Más o menos 5 milímetros de sangre son trasvasados después del cambio de aguja en 15 mililitros de medio de cultivo, que puede ser el sulfonato de polianetol sódico y enriquecido en CO2. Otro medio de cultivo es plazado en un medio aeróbico y otro en condición anaeróbica. El cultivo se realiza antes de la administración del antibiótico. Simultáneamente se realiza un balance hematológico y bioquímico. Las principales anomalías en la sepsis del neonato equino pueden ser una leucopenia, una leucocitosis, una neutrofilia o una neutropenia. El cuadro varía mucho. Pero frente a una leucopenia neutrofílica no se puede excluir la eventualidad de una fórmula de estrés. Además, en los prematuros y los potrillos inmaduros se observa a menudo una neutropenia en la ausencia de sepsis. Por fin, se observa una numeración leucocitaria en los límites de la normal en el 40% de los potrillos septicémicos. Así no se puede concluir con los resultados de la numeración fórmula, pero sirven si se necesita una corrección del hematocrito. La citología ofrece elementos significativos que pueden ser correlados a una septicemia. La presencia de gránulos tóxicos, de cuerpos de Dole y la hiposegmentación, o sea, polimorfonucleares inmaturos, pueden acercar el diagnóstico a la sepsis. Es importante dosificar las inmunoglobulinas séricas, porque un defecto de transferencia de la albumina pasiva es un factor de riesgo importante de la septicemia. La hipoglucemia es frecuente, secundaria al estado de letargia y anorexia. El aumento rápido del fibrinógeno después del nacimiento puede evocar una infección. Entonces necesita un glucómetro. El fibrinógeno se puede medir con el refractómetro por diferencia después del calentamiento. El examen citológico requiere un microscopio y una tinción rápida. Y el microhematocrito, una centrifugadora. El aumento de la concentración de suero amiloide A, una proteína plasmática, el SAA, superior a 100 mg por litro, sugiere la presencia de una infección, que puede ser generalizada o localizada. Puede ser interesante dosificar la concentración de lactatos sanguíneos. Una aumentación puede estar correlada a un estado séptico.
Gases sanguíneos arteriales. En la práctica no es fácilmente realizable, pero aporta muchas informaciones. Evalúa no solo la función ventilatoria, pero también la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es el desorden ácido-básico el más frecuente en caso de sepsis. Refleja una perfusión tisular insuficiente y de una afección severa. Una acidosis metabólica con una concentración en bicarbonato inferior a 19 miliequivalente por litro ha sido puesta en evidencia en el 61% de los potrillos septicémicos. También se asocia con hipoxia moderada a severa, con una concentración parcial de dioxígeno inferior a 70 milímetros de mercurio, en el 83%. Por eso la importancia de la oxigenoterapia. Acá se puede ver una medición no invasiva de la presión arterial. Los tiempos de coagulación pueden estar aumentados también, aunque no se realiza de manera frecuente en el potrillo. Ahora bien, las complicaciones eventuales de una septicemia. La septicemia puede estar acompañada de un distrés respiratorio. Se puede emplear como examen complementario una radiografía del tórax, que es mucho más sensible en el potrillo que en el adulto. Podemos ver una opacificación alveolar o intersticial en la región ventral. Podemos encontrar un hinchazón, una palpación dolorosa de la articulación o de algún hueso. Para comprobar esta afección, podemos realizar una punción del líquido sinovial, es decir, una artrocentesis, seguida de una citología, que es sensible, y una bacteriología, un poco menos sensible. También podemos proceder a un examen radiográfico y ecográfico. Si hacemos una artrocentesis, vamos a ver un aumento de la celularidad, de las proteínas y de los neutrófilos degenerados con o bacterias, presencia de bacterias. En la radio vamos a ver lisis ósea por la osteomielitis y en la ecografía podemos ver una sinovitis inflamatoria con lesiones del cartílago. Otros síntomas de la sepsis que podríamos encontrar es un umbilico hinchado, caliente y húmedo. La ecografía es el diagnóstico de elección de la encefaloflebitis. Los signos nerviosos pueden encontrarse como modificaciones comportamentales, convulsiones, debilidad, etc. La punción del CR, del líquido cefalorraquídeo, las análisis citológicas son sensibles y las bacteriológicas menos sensibles. Como en el caso de la artrocentesis, podremos ver un aumento de la celularidad y la presencia de neutrófilos degenerados. La principal causa de la septicemia es la bacteria y sobre todo la Escherichia coli. Siguen la Klebsiella, la Enterobacter, la Actinobacillus, la Pseudomonas, la Citrobacter, la Actinobacter y la Salmonella. Los dos gram positivos que pueden ser aislados también son el Streptococo y el Staphylococo. Streptococcus fecalis, Zooperdimicus y bovis. Puede ser también la septicemia resultado de una candidosis. Acá se aprecia el aspecto de la lengua, que se trata con fluconazol de 4 a 10 miligramos por kilo oralmente, que he preferido la anfotericina B y dimiconazol. Es una afección muy rara. Es un síndrome febril que no responde al tratamiento antimicrobiano clásico. Y puede haber un muguet bucal, que es esto, placas blanquecinas en la lengua. Las sepsis pueden ser virales también. Más raras pueden
pueden ser provocadas por el herpes virus tipo 1, el influenza virus, que destruye el epitelio respiratorio, y el adenovirus en los potros inmunodeprimidos. La antibioticoterapia. La vía de administración preferida es la vía parenteral. ¿Por qué? Porque puede haber una perfusión tisular degradada, una disminución del vaciamiento gástrico y una alteración de la motilidad intestinal. Se puede emplear también administración local en caso de artritis séptica, la antibioticoterapia locorregional y una nebulización para los casos de neumonía. Puede ser también utilizado la vía intraoceana si el acceso venoso está limitado. El tratamiento antibiótico dura por lo menos 2 semanas, hasta 4 semanas, si hay neumonía o artritis séptica. La flunixina en dosis de 0,25 mg por kilo dividido en 2 a 3 veces por día es útil como endotoxémico. El monitoreo y el seguimiento de la gestión terapéutica pasa por la evolución de los parámetros clínicos, signos vitales, cualidad del pulso, temperatura de las extremidades, excreción urinaria, aparición de edema por hipoproteinemia, glicemia, dosificación de los electrolíticos, sobre todo potasio y sodio, presión arterial, dosificación de los gases sanguíneos y la tactemia para la evaluación de la perfusión tisular. La neumonía es una complicación que se puede encontrar entre el 18 al 50% de los septicémicos. Por eso una auscultación traqueal y pulmonar minuciosa es requerida, una radiografía del tórax. El tratamiento de una neumonía en el potrillo es primero ponerlo en el decúbito external para mejorar la perfusión y la ventilación a nivel de los alveolos. El clapping, la oxigenoterapia, que es el primer gesto terapéutico. La gentamicina, 2,2 mg por kilo en nebulización. Y puede emplearse la eritromicina y rifampicina en caso de sospecha del rhodococcus. Este clapping en la pared torácica se repite varias veces por día para favorecer la expectoración y la expansión pulmonar. Las secreciones de las vías respiratorias superiores se aspiran y se administra oxígeno humidificado por sonda intranasal de 3 a 10 litros por minuto. Si es muy crítico, se puede intubar el potrillo y hacer una ventilación mecánica. Se monitorea la presión parcial de oxígeno, que debe quedar superior a los 60 milímetros de mercurio, en el ideal alcanzar 90. Se puede administrar broncodilatadores, como los beta-2 adrenérgicos o los derivados de la metilxantina. El clenbuterol se puede emplear intravenoso o en nebulización. La terbutalina, subcutáneo, cada 4 horas. La teofilina, la aminofilina. También se puede usar aceites esenciales diluidas, fregadas sobre la pared torácica, de eucalipto, menta, albahaca, lavanda, jengibre, ñauli, tomillo, romero, orégano.
Hay que sostener la función respiratoria entonces, como con el dicuto externo, la oxigenoterapia, la ventilación mecánica, los broncodilatadores y eventualmente los agentes mucolíticos por vía parenteral o oral, como el hipoclorito de bromixina. Se puede emplear una antibioticoterapia sistémica con un bactericida largo espectro, penicilina o con amikacina, por ejemplo. El antibiograma de utilidad. Si hacemos una nebulización, lo podemos hacer 3 a 4 veces por día durante 30 minutos. Otra complicación de la sepsis, las enteritis. Las enteritis tienen que estar diagnosticadas mediante la evaluación del estado de hidratación, los electrolitos, el equilibrio ácido básico, el coprocultivo y también se puede realizar PCR de la toxina clostridiana y los rotavirus. Obviamente vamos a ver si hay diarrea en la parte perianal. ¿Cómo tratamos a una enteritis en el potrillo septicémico? Con una buena fluidoterapia, el Ringer lactato es de elección, tratamiento sintomático con sales de bismuto, 4 a 6 veces por día, sucralfato, puede emplearse también la caolina, la smetita, antibióticos sistémicos. El ILEO se diagnostica mediante la ecografía abdominal, la paracentesis puede ser de ayuda. El ILEO puede provocar dolor, entonces se necesita una flunixina o el butorfanol. Si pudimos identificar la causa, podemos agregar cisaprida a 10 miligramos por kilo por vía oral, 4 veces por día. Entonces, la artritis séptica, que primero se da en la babilla, después sigue en el carpo, el tarso del carpo, el hombro, la caña. La ecografía es mediamente sensible, la radiografía es sensible, la función sinovial está buena. La antibioticoterapia sistémica es recomendada con aminoglucósidos o tetraciclina, como por ejemplo la oxitetraciclina a 5 miligramos por kilo intravenoso. La analgesia es importante, fluoxina, puede requerir una antibioticoterapia locorregional con cefalosporina de tercera generación o aminoglucósidos. También puede necesitar un lavado articular con agujas de 16 a 18 G, guantes estériles, bolsas de 3 litros de nacel, perfundidor de débito grande y un curetaje quirúrgico. La meningitis afecta a 5% de los pacientes septicémicos. Una punción de LCR con un análisis citológico es sensible. Se emplea una cefalosporina de tercera generación, como el Ceftiofur, que puede atravesar la barrera hematoencefálica. En caso de convulsiones, diazepam se puede emplear. También se puede emplear vitaminas B, tiamina. En los otros cuadros no hemos mencionado la utilidad de las vitaminas, pero se puede emplear vitamina C a 100 miligramos por kilo por día. La vitamina E, ya vamos a ver la dosis. Los oligoelementos son importantes también. La encefalitis se diagnostica mediante la ecografía y necesita una resección quirúrgica o un tratamiento local, una antisepsia local. La reapertura o el no cierre del canal del urraco se diagnostica mediante una ecografía también. Necesita atención local en antibioterapia general. Las úlceras corneales
afectan 11% de los pacientes que tienen sepsis. Se diagnostica mediante el examen ocular, la fluorescina. Se puede emplear la atropina intraocular y el antibiótico oftalmico. No hay que usar antiinflamatorios sistémicos. El antropión traduce un estado de deshidratación avanzado. Necesita un examen ocular avanzado y una fluorescina para diagnóstico de úlceras corneales. Se trata con lágrimas artificiales, fluidoterapia para corregir la deshidratación, corrección quirúrgica también. En caso de hipopión y uveitis, que aparece al examen ocular, una antibioterapia sistémica está recomendada. Puede haber coagulopatía. Hay que monitorear el punto de entrada del catéter, la permeabilidad, la temperatura de las venas yugulares. Podemos hacer una ecografía de las venas yugulares, un tiempo de coagulación y una dosificación de los factores de coagulación, de fibrinógeno también, y de PDF. Podemos ampliar la heparina y el frío local. Las escarras son problemas de nursing, o sea, de cuidado básico. Es cuando se ha olvidado cambiar frecuentemente de decúbito. Se hace una limpieza de la zona con una pomada antiséptica y cicatrizante. ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre un potrillo séptico o un potrillo prematuro? Los sépticos van a presentar síntomas de hiperdinamia o shock. Ahí se nota en la mucosa hiperémicas o al contrario, con un tiempo de relleno capilar muy aumentado. Los inmaduros en la cara presentan una falta de desarrollo, la frente abombada, pueden tener una laxitud de tendones y una disnea pulmonar. En la prueba complementarias, los potros sépticos pueden presentar una azotemia renal o prerrenal y en los inmaduros el tratamiento no es lo mismo, lo vamos a ver. Bueno, básicamente eso era lo de la sepsis. Bueno, ahí terminó el tema de la sepsis. Gracias por haber escuchado hasta ahora.